Nuevas amenazas a la libertad de expresión después de que se consideraba superada la vía judicial para acosar o para hostigar periodistas con la eliminación de la pena de cárcel a las demandas sobre delitos de difamación o de calumnia. Ahora resulta que la vía civil se convierte también en una auténtica amenaza porque puede conducir a la catástrofe económica o patrimonial. Y eso, evidentemente, es un inhibidor de la libertad de expresión. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver estos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro tema de hoy. El caso de Sergio Aguayo, periodista, académico e investigador, devuelve la amenaza a la libertad de expresión que se trataron de conjurar hace 13 años con la despenalización de los llamados delitos de prensa. El juicio del también exgobernador de Coahuila contra Aguayo por un artículo de opinión enseña que la vía civil también puede ser amenaza penal para restringir la libertad de pensamiento y expresión de ideas. La omisión legislativa es especialmente grave en un país en el que el trabajo de los periodistas está permanentemente amenazada por la violencia, y ahora, ¿por qué emitir críticas u opiniones sobre un personaje público puede conducir al catástrofe económico y patrimonial? Es momento de una revisión legislativa de estos delitos para impedir que su persecución se convierta en hostigamiento y acoso judicial. Posiciones 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que ni en su gobierno apoyan o promueven alguna reforma judicial que ataque la libertad de expresión en México o que atente contra los derechos humanos. 2. El Mecanismo de Protección de Periodistas reclamó un procedimiento justo e imparcial para Sergio Aguayo. Señaló que la sentencia contra el periodista deja al lado los parámetros de proporcionalidad, racionalidad y tolerancia y representa efectos inhibitorios, construyendo un atentado contra la integridad del sentenciado y una violación directa al derecho a la libertad de expresión. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes, final de semana. Ya cruzamos, mire, los 1,600 programas en esta emisión. Gracias a usted. Se lo repito, de verdad, no tengo más que agradecimientos por haber tenido la deferencia de que usted nos sintonizara, de que usted nos siguiera y nos viera. Vamos a entrarle ahora a un tema que ha estado dando vueltas toda la semana y es la libertad de expresión. ¿Cuáles son las nuevas amenazas en un país que usted sabe, en un país en el que si hay una profesión riesgosa es evidentemente el oficio periodístico, siempre amenazado por poderes formales, pero también por poderes informales, y ahora, como podemos ver con nuevas formas de amenazas, también por procedimientos legislativos y la judicialización de procesos y denuncias contra periodistas. Me da mucho gusto que esté con nosotros el presidente del Comité para la Protección de Periodistas. Muchas gracias por estar con nosotros, Jan Albert Holstein. ¿Cómo están? ¿Cómo muy bien, muchas gracias. Sí. Holstein. Muchas gracias, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Gusto de verte de nuevo por aquí. Así es. Un placer recibirte. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias, Sara Mendiola. ¿Cómo estás, Sara? Bien. Directora ejecutiva de Propuesta Cívica. Gracias. Gracias a los dos. Y está también, me acompaña en la mesa y me da muchísimo gusto, Víctor Martínez, abogado de Así Legal. Diego, ¿cómo estás? Diego, Diego, no te preocupes. Un saludo para todos los que nos ven y un saludo a todos en la mesa. Un placer estar por acá. Y Jorge Bravo, doctor en Ciencia Política, pero sobre todo el presidente de la AMERI. Un gusto saludarte y a todos quienes nos acompañan. Un placer. Quiero entrarle directamente al tema y es, a ver, explíquenos cómo se puede, digamos, delimitar, definir el daño moral, que es el que argumenta Moreira, en el caso que acaba de ver usted en el reportaje de la demanda que le planteó a Sergio Aguayo y por cual el juez está pidiendo una indemnización, una reparación económica de 10 millones de pesos. ¿Cómo sabemos el daño moral?
Bueno, la realidad es que es una cuestión civil y se trata de posibles, por lo menos según las diferentes leyes en diferentes países, ¿no? Se trata de un ataque al honor de la persona que es sujeto de un texto, de una producción periodística, y se trata de un texto, un programa, comentarios, etcétera, que realmente dañan la imagen de una persona, pero con un cierto dolo, ¿no? O sea, con la intención de hacer mal, con cierta malicia. En cada país tienen una definición distinta. En Estados Unidos, en mi país, Holanda, también pero es un mínimo distinto. estándar, un mínimo estándar. Un mínimo estándar es que es con malicia, es con dolo y con el fin de dañar O la sea, imagen de malicia una y persona. dolo. Sí, malicia y Tenemos dolo. esto en nuestras leyes. Sí. Está en el Código Civil. Sí, la sí, malicia y el dolo. Aquí hay que especificar, la figura del daño moral es la figura que protege el derecho al honor de las personas. Así es, a la imagen. Exactamente, a todo este patrimonio moral de una persona. Hemos sido enfáticos en decir, no está mal la figura del daño moral. No, claro, Lo malo es si hay el abusos. uso del que están haciendo actualmente, sobre todo funcionarios públicos, el uso de la figura del daño moral, un uso indebido, un uso perverso para atacar, para perseguir judicialmente a periodistas que están investigándoles y que se sienten ellos en riesgo. En el caso de la Ciudad de México tenemos un régimen de excepción, tenemos un código civil que regula el daño moral, pero tratándose de una controversia, daño moral y libertad de expresión, tenemos una ley especial aplicable, que fue con la que debieron de haber condenado al doctor Sergio Aguayo y no lo condenaron. Ahí lo condenan con el código civil. Pero eso a nivel local, a nivel de la Ciudad de México. A nivel federal, ¿tienes también estas previsiones sobre la real malicia, A nivel federal lo que sobre la tenemos- proporcionalidad del castigo, esto, o no? A nivel federal lo que tenemos son los estándares que ha desarrollado la Suprema Corte en la interpretación de estas controversias. O sea, lo que tenemos son criterios de jurisprudencia. Del Pero máximo no tribunal. están en ley. Sí, también establece cómo tiene que ser en el proceso, en la práctica, cómo tiene todos los filtros de revisión que tienen que existir para advertir si existió o no un daño al honor de la persona. Un uso, dice Sara, perverso. ¿Tú coincides que las autoridades están haciendo un uso perverso de la defensa de su imagen para acosar judicialmente periodistas? Claro, totalmente. Digo, aquí están organizaciones expertas en el tema que han documentado durante muchísimo tiempo esta situación que prevalece en México como una nueva figura, y digamos nueva, entre comillas, y si vale la expresión en esta mesa, acerca del uso ilegítimo de un poder público que les fue conferido para otras circunstancias. Es decir, muchas y muchos funcionarios públicos han utilizado estas, digamos, acciones que la ley les da a su favor y cuestionando la labor periodística de las y los periodistas que únicamente tratan de dar a conocer información de interés público. Tenemos muchos casos, aparte del de Sergio Aguayo, en el que haya habido demandas y sentencias de reparación del daño, digamos, estratosféricas, como estos 10 millones de pesos. Bueno, hay antecedentes en su momento. Jorge. El presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando salía de su sexenio, demandó a un periodista, Marta Sagún, la presidenta de la esposa del presidente Vicente Fox, también usa una demanda. Aquí el tema... O sea, pero los dos casos me lo estás citando antes de la reforma para la despenalización de los delitos, ya los llamados delitos de prensa. Es inédito en este sentido. Es inédito. Es la desproporción de una sanción a partir de un delito, en este caso civil, pero aquí lo importante es la ponderación de derechos, una ponderación de derechos que no hizo el juzgador entre la libertad de expresión Sara, ¿no? y el derecho al honor de un personaje público. Y claramente en la experiencia internacional la libertad de expresión siempre tiene más peso y debe de haber una tolerancia a la crítica, a veces a la crítica injusta, porque son personajes públicos que se desempeñan en cargos de gobierno, a veces pidieron el voto de los ciudadanos, y en una democracia auténtica los personajes públicos tienen que ser tolerantes a la crítica, y cuando hay una demanda de daño moral siempre pesa más la libertad de expresión, es decir, es más legítimo cuestionar a los funcionarios públicos a que el juzgador te ponga una multa absolutamente desproporcionada, como es el caso. Partiendo de lo que dice Jorge, ya Bueno, ¿te parece que los políticos
las autoridades, los personajes públicos en este país tienen la piel muy delgada, que no aguantan la crítica, que son intolerantes? Tenemos más que En suficiente, comparación con otros países pues que tú conoces bien. Yo creo que tenemos más que suficientes ejemplos en México, no solo el caso de Humberto Moreira, que de hecho pues, empeñó varios casos, ¿no? También contra el Vanguardia, por ejemplo, en Coahuila. Tenemos el caso del Mañana, el diario en Tamaulipas, que es representado por Propuesta Cívica. Tenemos el caso del exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, contra Humberto Padgett. Pero aquí lo que quiero destacar es que llama mucho la atención de que estos casos empezaron a detonar desde el momento que se quita el tope de la cantidad de dinero que se puede demandar. O sea, cuando se trataba nada más de una rectificación y un monto simbólico, entonces no les interesaba tanto demandar. Entonces, claramente... ¿En qué momento se elimina eso? Fue aproximadamente hace 4 años, si no me equivoco. O sea, del Código Civil se quitó la restricción de que no pudieran ser las reparaciones del daño superiores a una cantidad. A una cierta cantidad. Es casi simbólica. Sí, es casi simbólico y así debe de ser, porque al final de cuentas hay muchas herramientas para mediar en un conflicto entre, por ejemplo, un funcionario, un exfuncionario público y un medio. Lo que está pasando aquí es que cuando se quitó ese tope, personas como Humberto Moreira vieron una oportunidad para usar el daño moral como herramienta para silenciar a voces críticas. Sí, bueno, de hecho su demanda fue 2016. 2016, prácticamente, sí. O sea, no con lo que estás diciendo. No podemos desligar lo que está haciendo Humberto Moreira, lo que hizo Erubiel Ávila, de hecho, de ese desarrollo en México. Eso creo que es muy importante. Y los periodistas, por lo general, no tienen los recursos para pelear una multa o un caso prolongado de años y una multa de 10 millones de pesos. Bueno, entonces, los periodistas, y me imagino claro, que muchos otros oficios más, 10 millones de pesos de reparación del daño, pues creo que sería prohibitivo casi para cualquier profesionista. Pero te pregunto, Sara, ¿tú, qué tienen en común los casos que acaba de señalar Jan? Porque tú estás defendiendo algunos, ¿no? Estás en el caso de Vanguardia, en el Mañana. En el Mañana. En el caso de Vanguardia, Humberto Moreira demanda también a la periodista. La periodista estaba investigando nexos de corrupción entre Humberto Moreira y la Secretaría de Educación. Lanza una primera nota y a raíz de esa nota deviene la agresión. En el caso del Mañana, ellos fueron demandados por una cascada de demandas, 4 demandas, funcionarios panistas de la administración actual de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y les demandan por 60 millones de pesos. Humberto Padgett, por el exgobernador del Estado de México, igual 10 millones de pesos. Lo que nosotros advertimos es que no buscan tanto el lucro o la ganancia económica. Lo que buscan, el impacto de cantidades tan estratosféricas, es la generación del temor, del miedo. Se ha establecido ya la Corte Interamericana en sus jurisprudencias, ha establecido que una sanción civil monetaria excesiva tiene el mismo impacto que una sanción penal y el mismo efecto inhibidor en la libertad de expresión. Eso es lo que, ante eso estamos. ¿Cómo ves tú, Diego? Digamos que lo que se había avanzado con la eliminación de la aplicación de penas del Código Penal a estos delitos, ¿está de regreso con el tema civil? Yo creo que multas? Yo creo que se abre una puerta muy, muy grande y muy amplia, que no solamente es utilizada ya por políticos y funcionarios públicos, sino también por empresarios. Hay que recordar que también el caso de la demanda contra la revista Proceso por parte de Salinas Pliego recientemente, hay también por ahí una demanda del año pasado en contra de un periodista y un abogado que hicieron solicitudes de información en Guanajuato. Por cierto, un precedente contrario al que estableció el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en la cual estableció que prevalecía la libertad de expresión, como bien lo han mencionado acá. Este juzgado de Guanajuato dice, ¿sabes qué? Efectivamente no te pertenece a ti este derecho, y prevalece en esta ponderación, digamos, en este choque de derechos, prevalece el derecho a la libertad de expresión sobre tu derecho al honor, al buen nombre, o lo que hayan alegado en ese momento, ¿no? Ese caso de Roberto Saucedo, que estuvo en una demanda contra este empresario dueño de una televisora, también además político. Es decir, se abre una puerta muy grande que no solamente es utilizada ya por
políticos y funcionarios, sino también por personas con la suficiente capacidad económica y que se sientan agraviados por algo, ¿no? Es decir, es muy peligrosa la puerta y desde luego que no solamente es el tema civil, pero prevalecen todos los otros problemas que también pueden ser víctimas un periodista. Están estos fuegos cruzados de derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derecho fiscal. Si se abre esta puerta, Jorge, ¿tú crees que tendrían que haber juzgados especiales, jueces que se dedicaran o que tuvieran cierto grado de especialización para meterse en estos temas? ¿O es un poco una utopía en un país en el que, como sabemos también, la mayor parte de los delitos quedan impunes? No, dices algo muy importante, porque mira, la libertad de expresión es un derecho tanto individual como colectivo. Es individual porque lo ejerce un periodista en un medio de comunicación, pero esa libertad implica que es un beneficio para la sociedad. Por eso estas estrategias judiciales no solo afectan a quien publicó un artículo o dijo algo en los medios, sino que dejamos de saber la sociedad. Por lo tanto, los jueces, los juzgadores deberían de tener una capacitación en derechos humanos, en libertad de expresión, que sepan que exista ponderación, que no solo están juzgando a un individuo demandado por daño moral, sino que están juzgando a una sociedad que está dejando de recibir esa información. Eso no lo saben muchos de los jueces, no lo quieren saber y sí no se lo dejan saben, presionar. y si además tienen conflicto de interés, como parece que es el caso del juez civil de la Ciudad Claro, de o sea, México. se dejan presionar, no tienen el conocimiento suficiente sobre el tema y traen este tipo de decisiones, sentencias, resoluciones que también tiene que ver con desconocimiento, porque la Corte Interamericana, toda la experiencia internacional dice que no puede haber multas desproporcionadas. Un político puede responder, ejercer derecho de réplica. O sea, hay muchas formas previas. Pero a ver, más allá de que lo sepan o no, estamos ante una situación de contradicción entre las disposiciones internacionales y la ley local si se eliminó el tope, porque pues, pueden ser que es desproporcionado. Yo entiendo lo que puede ser desproporcionado en este caso, pero si no hay un tope y además se ignora lo que establecen los estándares internacionales. Aquí, de la experiencia que tiene Propuesta Cívica de representar estos casos, igual coincidimos, los jueces tienen que ser capacitados en materia de libertad de expresión. Un juez es perito en derecho, pero no es perito en trabajo periodístico. Propuesta Cívica hace una propuesta de reforma para que se creen los peritajes en materia periodística, que cuando existan este tipo de demandas, medie un peritaje experto por alguien en materia periodística y diga si hubo un exceso o un abuso del trabajo periodístico y que sea una de las fuentes o de las pruebas más fuertes que pueda tener un juez de que echar mano para sentenciar si es que hubo o no hubo un abuso de la ¿Cómo le libertad habría de ido en expresión? un peritaje en este caso la demanda de Moreira, que la hizo por una columna, ¿no? Por una columna de Aguayo diciendo, creo que la frase era que despedía a un jedor corrupto después de haber sido detenido en España, ustedes me corrigen, y acusado por cohecho y asociación delictuosa. Estamos hablando de las nuevas amenazas para la libertad de expresión y Diego decía hace un momento la utilización de los procesos judiciales con penas económicas desproporcionadas abren uno de los boquetes más grandes desde que se penalizaba, se criminalizaba con cárcel incluso los delitos llamados de prensa. Y yo te diría, ya, pues no es el único, porque, a ver, que tenemos al mismo tiempo el temor de que venga una reforma judicial que incluso ahí sí devuelva a épocas de criminalización del trabajo periodístico. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, empezando con que el tiempo de la criminalización que tú mencionas no es hace tanto tiempo, estamos hablando de hace 14 años. Se eliminó el meter a la cárcel a la gente por esas figuras a raíz del caso de Lidia Cacho y los muchos abusos de sus derechos humanos que ocurrieron, que fueron muy graves. Y bueno, se ha filtrado hace poco tiempo un documento, al parecer elaborado por la Fiscalía General de la República. Por el fiscal Hertz. Por el fiscal general de la República, que contempla al parecer nuevamente instalar una pena de cárcel por estos tipos que no son delitos, pero se le quiere
introducir nuevamente como delitos. No es un documento elaborado por el Ejecutivo. El presidente de la República, de hecho, dejó claro de que no apoya esa idea, de que no lo está mandando al Congreso. El Congreso, al parecer, no lo está contemplando. Sin embargo, yo creo que es interesante y un poco preocupante porque, al parecer, eso es el pensar de la Fiscalía General de la República, justamente en tiempos cuando México se ha convertido en el país más peligroso para las y los periodistas en el hemisferio occidental. O sea, ¿no te dejó tranquila la respuesta que ayer dio el presidente? A mí no, porque nada que lo que está ocurriendo en México que tiene que ver con la libertad de expresión nos debería dejar tranquilos. Tenemos que estar siempre muy al pendiente de esas cosas, porque si eso es el pensar de la Fiscalía General de la República, estamos hablando de la misma Fiscalía que está investigando muy graves violaciones a la libertad de expresión y tiene que tener una cierta sensibilidad hacia lo que es la labor periodística. Ahorita Sara mencionó, ¿no?, la idea de tener conocimiento de lo que es la labor periodística. Pues es muy importante que se tiene ese conocimiento, esa sensibilización, y ese documento lo que nos demuestra es que aparentemente dentro de la FGR no existe, y eso es preocupante. ¿Por qué un criterio, digamos, tan opuesto o tan regresivo? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, desde 2007 se derogó este son 13 delito años, sí. de difamación e injurias, y ahora quieren regresar, están sondeando, están viendo que se les va a los políticos el control de la opinión pública. Las benditas redes sociales los están cuestionando, los periodistas están haciendo más investigación, hay más recursos para hacer investigación, y como tú decías al principio, tienen la piel de cebolla extremadamente delgada los políticos mexicanos, y no quieren ningún tipo de cuestionamientos. En el caso de Sergio Aguayo, además, es ridículo, porque cuando publicó su artículo, fue en enero de 2016, estaba en prisión Moreira. En España, así o sea, no puedes decir que había una difamación, una calumnia, que había malicia, que quería faltar a la verdad, que tenía una intención de afectarlo. En ese momento estaba en la cárcel. Ya había sido gobernador, fue una figura pública, fue dirigente de un partido, y aún así su honor lo tasó en 10 millones de pesos, y además este juez de la Sala 16 lo obligó a una fianza de 450,000 pesos, que también es altísima, o de lo contrario le embargaban sus propiedades. Estamos ante una intimidación, ante una estrategia de las figuras públicas para limitar la libertad de expresión de los periodistas. Es una persecución, una intimidación. ¿Cómo ven los abogados? Sara, Diego. Sí, bueno, ¿Cómo explican, digamos, este regreso? Claro, bueno, si me permites, nos invita a cuestionarnos un artículo que veía de un compañero que se llama Sergio Pérez, que por esto pueden consultar en la página Así Legal. Nos invitaba a cuestionarnos la independencia judicial, ¿no? Es decir, se ha cuestionado mucho la independencia de la Fiscalía General en términos de la designación de quién iba a ser el fiscal. Hubo toda una campaña organizada por organizaciones de la sociedad civil que cuestionaban el fiscal carnal. Ahora nos empezamos a cuestionar si la función del juzgador también son independientes, o están también, digamos, bajo la presión de sectores poderosos, bajo la presión de sectores públicos, o con el suficiente poder para meter este miedo, ¿no? Es decir, es una reflexión que también nos hacemos desde Así Legal, y seguramente se hacen todas las organizaciones respecto a esta independencia judicial. ¿Llega a ese punto, Sara, de pensar que, digamos, puede ser cooptado el juez, personal, sí, magistrados dentro del... Y creo que la sentencia de Sergio Aguayo es un claro ejemplo de cómo opera la corrupción desde el Poder Judicial para emitir sentencias ilegales, sentencias totalmente insostenibles. Sergio Aguayo, uno de los mayores argumentos en la sentencia del juez para condenar a Sergio Aguayo a los 10 millones es la opinión. Dice, las opiniones de Sergio Aguayo son materia suficiente para comprobar el hecho ilícito, lo cual es totalmente inconstitucional e inconvencional. Hacer una represión respecto de una opinión, no era una información, no, o sea, realmente fue escandalosa esta sentencia. Ojalá que pronto la podamos publicar para desglosarla y ver cómo un juez, que los jueces son los obligados a garantizar el Estado de Derecho, el Estado de legalidad en un país, el mismo juez pervierte el derecho para condenar. Y otro de los puntos a destacar en la sentencia
El caso es emblemático para ver todo lo que hay alrededor, qué había detrás de la demanda de Moreira. Porque Moreira, el gancho fue esa columna de opinión. ¿Qué había detrás? Sergio Aguayo estaba investigando y sigue investigando hechos de violaciones de derechos humanos en Coahuila. Bueno, ahí están los estudios que hizo sobre los Zetas, ¿no? Exactamente, el poder el que yugo llegaron a Zeta. alcanzar los Zetas en En casi la todas las administración. instituciones locales, hasta en prisiones, ¿no? Exactamente, Eran piedras negras, ¿no? exactamente. Wow. Mayor tolerancia a la crítica, mayor exigencia de rendición de cuentas, exigencia de responder comentarios y permitir ser incluso investigados por los medios de comunicación. Estas son de las cuestiones que desatan demandas contra periodistas por la vía civil y que llevan en muchos casos a situaciones catastróficas, como en el caso de Aguayo, por la desproporcionalidad de la pena. Pero te preguntaría, Jan, representante de México del Comité para la Protección de Periodistas, ¿qué opinas en este contexto de lo que venimos discutiendo, la postura o la respuesta del presidente López Obrador, que colocó el asunto como si se tratara de un litigio, un problema entre Reforma y el exgobernador Moreira, como si fuera un asunto, digamos, de lucha entre poderes o de intereses? Y pasó casi de lado, de pasada, y casi sin tocar el tema de los derechos. ¿Qué opinas? Pues yo creo que el presidente de la República perdió una muy buena oportunidad para cumplir un poco con lo que había comentado durante la campaña electoral del 2018, el periodo de transición, de que su gobierno tiene un compromiso con la libertad de expresión. Y en el caso de Sergio Aguayo contra Humberto Moreira, o sea, no hay absolutamente nadie que no está de acuerdo con la idea de que es una demanda ridícula, de que es una sentencia ridícula, de que, de que la cifra de 10 millones es arbitraria, no tiene ningún criterio, y que no solo se trata de un conflicto personal entre un solo medio, una sola persona, y un exfuncionario público. Se trata de un contexto, y en este contexto vemos cada vez más, como bien mencionaron Sara y los demás personas aquí en la mesa, que tenemos varios casos así, de que tenemos un ambiente intimidatorio hacia periodistas, defensores, comunicadores, y que el presidente de la República había tenido la oportunidad de comentar sobre eso y decir, a mí no me gusta ese contexto. A ver, Jan dice, se pierde una oportunidad, el presidente perdió una oportunidad, y dice, hay un ambiente intimidatorio, y yo te diría, Jorge, este ambiente intimidatorio, si estás de acuerdo con él, lo abonan también las críticas desde las mañaneras contra la prensa que hemos estado escuchando a lo largo del primer año de gobierno. Es que la otra cara de la moneda es cuando precisamente el funcionario público criminaliza a quienes lo cuestionan y echa en el mismo saco a todas las personas. Cuando el presidente habla de los corruptos, está haciendo una labor de criminalización de la prensa, de las personas, que por cierto no tienen forma de defenderse como sí lo hacen estos funcionarios públicos. Entonces, en este aspecto incluso México ha firmado convenios internacionales. Y este tipo de demandas por daño moral deberían de ser procedimientos rápidos. Esto lleva 4 años. ¿Sabe lo que ha gastado Sergio Aguayo en abogados en 4 años? Tendría que ser en todo caso un procedimiento que se resuelva rápidamente, pero es un desgaste. ¿Cuánto puede costar, les pregunto a ustedes, un proceso de esto para cualquier profesional? Cualquier periodista. No solo es el costo económico, sino también el desgaste emocional, el desgaste moral, lo que decía hace un rato Jan en respecto a el miedo con el que ya vives, de que ya no puedo escribir cualquier cosa porque entonces me va a caer otra demanda, y entonces empiezas a ver que si le pasa eso al doctor Sergio Aguayo, ¿qué me va a pasar a mí que no me conocen, ¿no? Es decir, la luz está afortunadamente y con toda la razón en el caso del doctor, pero ¿qué pasa con una persona que está en situación de vulnerabilidad? Nadie la puede defender, ¿no? Entonces, digo, invita a la reflexión y te digo, no es únicamente el costo legal que representa o el costo monetario, sino el costo del desgaste emocional y el desgaste pues que realizas para hacer tu trabajo, ¿no? Ahora, desde el lado de la autoridad, Sara, la respuesta que ha dado en concreto el presidente es, pues yo también tengo derecho a réplica. Si están criticándome, si están enjuiciándome, si hacen señalamientos, tengo derecho a responder.
¿Cómo se entiende ahí el juego de derechos? No, creo que aquí el derecho de réplica ha sido muy malo aplicado por el presidente y muy malo entendido. Eso no es el derecho de réplica. El derecho de réplica es un derecho de rectificación y es un mecanismo menos lesivo para la libertad de expresión. Creo que también a nivel legislación tendría que haber este candado. Antes de una demanda por daño moral, la persona que se siente ofendida tendría que hacer este uso de derecho de réplica, del derecho de rectificación, pero no lo hacen. Y es sobre hechos, no sobre opinión. Exactamente. ¿Esa sería la frontera? Totalmente, o sea, el presidente tendrá derecho a rebatir cualquier señalamiento o crítica sobre los hechos que están señalando. Tienes que rectificar no hechos, sobre las personas que lo están no opiniones. Diciendo. Exactamente. Sí, las opiniones están protegidas. Cualquier opinión es protegida y cualquier opinión es válida. Entonces los hechos son los que debería de, en su caso, desmentir la autoridad que crea que están siendo imprecisos o inexactos, ¿no? ¿Está bien de acuerdo con los estándares internacionales, nuestra normatividad sobre derecho de réplica? ¿Tú cómo la ves? Yo no creo. Yo creo que por lo menos hay todavía muchas herramientas que no se están explorando lo suficiente en México. Yo creo que hay muy poca parcialidad o capacitación por parte del Estado de Derecho en México para aplicar esas normas. Y yo creo que falta una discusión. ¿Pero dónde está la bronca? ¿En la falta, digamos, o en lagunas legales o falta de leyes, o en la falta de aplicación? Yo creo que en las dos cosas. Yo creo que como ya hemos comentado aquí todos, ¿no? De que falta capacitación para los jueces en México, para los ministerios públicos, y también los propios funcionarios públicos deberían entender que no se puede hablar de derecho de réplica con el afán de atacar. O sea, el derecho de réplica es para defender un hecho que te daña el honor, que te daña, y que es un hecho que es claramente falso y con dolo, como ya hemos dicho. Y es una conversación proporcional entre los funcionarios públicos y los medios. No estamos hablando de una guerra o como por ejemplo en ese caso de Sergio Aguayo, ¿no? Dejar una bomba atómica, básicamente, que es una multa sobre una persona. O sea, falta mucha proporcionalidad aparte en esa discusión. Ya me voy a la recta final, tu último comentario. Pues Sara, que el caso de Sergio Aguayo, ¿qué hay que cambiar aquí en la ley? El proceso que rige la tramitación del daño moral. Y tendría que haber una reforma que faculte a los jueces para desechar de plano este tipo de demandas, que inmediatamente se adviertan que el único fin es agredir al periodista, para no someterlos, como le ha pasado a Sergio, 4 años gastando cantidades excesivas solamente por opinar. ¿Cómo ves, Diego? Pues yo lo único que digo es... Modificar el proceso y sobre todo, digamos, hacer más grande el filtro. A los jueces. Facultar a los jueces para que desechen esta clase de... Claro, que creo que es necesaria una revisión en ese sentido, y además también necesaria una revisión respecto a todo el tema de cómo se expresan los funcionarios públicos, respecto a la narrativa que hacen a todos los sectores vulnerables, no solamente periodistas, sino también personas indígenas, personas en cualquier situación de vulnerabilidad, respecto a las condiciones desiguales que tienen con una persona con tal poder público y con tal poder económico. Asignaturas pendientes, Jorge, todavía. Después de 17 años, perdón, de 20 años de la alternancia en el poder, que una de las principales promesas era la libertad de expresión, 20 años después, este es un asunto que no se resuelve y va para largo. ¿O cómo ves? Como indica la experiencia internacional, sanciones a los jueces que hacen este uso y abuso del aparato judicial en temas de libertad de expresión. Pero tenemos una buena, porque en el aparato judicial hay de todo. La atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia va a sentar este precedente. Un particular no puede hacerlo, pero un ministro sí. Entonces, que lo vea la Suprema Corte y seguramente va a ponderar a favor de la libertad de expresión, es una buena noticia dentro de los nubarrones que tenemos en el país. Bueno, pues ahí está el tema, vamos a seguir de cerca. Es un asunto realmente importante y yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, Jan Albert Holstein, representante del Comité para la Protección de Periodistas. Gracias a ti. De verdad, un placer haberte tenido. Sara Mendiola, muchas gracias. Directora Ejecutiva de Propuesta Cívica, muchas gracias. Diego Martínez, abogado de Así Legal. Gracias por el espacio. Muchas gracias, de verdad un placer haberte tenido. Y por supuesto, muchas gracias, Jorge Bravo, presidente de la MEDI. Gracias a los 4, pero sobre todo muchas gracias a usted. De verdad, muy agradecido con toda su atención y el tiempo que nos ha dispensado. Buenas tardes, buenas noches más bien, que le vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.